buenos días, bienvenidos a nuestro segmento Primero lo Nuestro. Este año 2021 estamos celebrando el bicentenario de la independencia de nuestro país. Por ello, nosotros el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es paramonguino, Edgar Pérez Piñán, profesor de profesión de Ciencias Sociales. Él ha realizado estudios de maestría en docencia superior e instituciones e investigación universitaria. Tiene un doctorado en Ciencias de la Educación. Actualmente es el subdirector de la institución educativa 20504 San Jerónimo de Pativilca y por supuesto es un investigador de la historia local. Entonces, por ello está con nosotros. Bienvenido, Edgar. Muchas gracias también por aceptar la invitación. Hoy vas a realizar una ponencia sobre la participación de la zona del Norte Chico en lo que corresponde pues al bicentenario de la proclamación de nuestra independencia. Muy buenos días, bienvenido. Te dejo ya para que tú estés acompañándonos con tu ponencia. Muchas gracias, Linda. Muy buenos días. Buenos días, agradeciendo la invitación también que se me hace, de poder compartir un momento, un poco del conocimiento histórico. El día de hoy me voy a apoyar un poco en algunas diapositivas que nos van a permitir conocer cuál ha sido la importancia, la trascendencia y sobre todo la presencia que ha tenido Paramonga, la población de Paramonga y particularmente la hacienda Paramonga, en este caso durante el proceso de la independencia del Perú. Tenemos que primero ubicar el espacio geográfico. Nosotros cuando hablamos de Paramonga muchas veces nos referimos solamente en este caso a la ciudad, que se encuentra pues en el Valle Bajo, Fortaleza, digámoslo así, a la margen izquierda de este río que da con desembocadura directa al Océano Pacífico. Sin embargo, Paramonga, se tiene que ver como un todo, tanto como la ciudad y sobre todo el valle, donde ha habido un importante desarrollo histórico a lo largo de más de 5.000 años, de historia que se ha generado en el Valle Fortaleza, sobre todo en el sector que corresponde al distrito de Paramonga. Sabemos nosotros que somos el distrito más boreal o más al norte de la región Lima Provincias. Somos distrito límite en este caso con la región Ancash. Somos un distrito que se aprovecha muy bien en este caso de las, digamos así, de su ubicación estratégica, una ubicación que por cierto va a ser muy valiosa durante el periodo prehispánico, durante el periodo hispánico y también durante el periodo, en este caso, de las guerras de la independencia. Tenemos que entender una cuestión muy importante, los españoles llegan aquí a Paramonga, llamémosle así, que aquel entonces el poblado que hoy en día conocemos no existía como tal, no era una población, sino la población estaba concentrada en los alrededores de lo que vendría a ser en este caso el Cerro La Horca, y lo que llamamos la fortaleza de Paramonga. Habían pequeñas ocupaciones, y eso lo podemos ver nosotros en estos sitios arqueológicos que han sido delimitados por la empresa IPSA, que están a lo largo de los campos de cultivo, por ejemplo en zonas cercanas al olivar, al bosque, o en las zonas cercanas, en este caso, a la zona de Chilcal. Ahí vamos a ver nosotros algunos sitios arqueológicos que están delimitados porque había presencia en estos lugares, ya que habían grandes extensiones de campo que hasta el día de hoy se siguen aprovechando en la agroindustria azucarera, pero que aquel entonces se utilizaba para producto de pan llevar. Pero la fuerte concentración en realidad estaba más al norte, más en las zonas aledañas, repito, al Cerro La Horca y a la fortaleza de Paramonga. En 1533 llegan los primeros europeos o los españoles, en este caso, al territorio paramonguino, descendiendo precisamente por el Valle Fortaleza, por lo que vendría a ser el Capac Ñan, el camino incaico. Había una línea transversal que conectaba el Capac Ñan costeño con el Capac Ñan andino, entonces bajaron ellos precisamente por este camino incaico hasta Paramonga y ya, la historia nos dice que se quedaron 3 días en el lugar abasteciéndose, descansando, después para continuar en este caso hacia Pachacamac, Y aquí es donde ya empieza, digamos así, las narraciones y empezamos a conocer el Paramonga, digámoslo así, a partir de las descripciones que hacen los españoles cuando llegan a este lugar, Lo que sabíamos es que aquí en Paramonga habían dos ayus importantes, El ayu, en este caso, de Paramonga, según lo que nos dice
dicen algunos datos históricos, y el otro ayu que se llama el ayu de Huaricanga. Es muy posible que hayan existido también otros ayus, ¿no? Pero se hace solamente mención, tenemos hasta el momento de estos dos importantes ayus. Es decir, cuando llegan los españoles a Paramonga había población, no estaba Paramonga despoblada de indígena, había población indígena, y es más, dicen los cronistas como Estete, justamente, que era quien narraba todo este periplo, esta travesía desde Cajamarca hacia Pachacama, nos habla de que la población, algunos indígenas tuvieron miedo y decidieron esconderse, principalmente su curaca, ¿no? El curaca era el que más miedo tuvo de los españoles, pero algunos indígenas sí se acercaron a los españoles, le brindaron información y los abastecieron. Muy bien. Ahora, después de 1533, casi algo más de una década, más o menos para 1548, más o menos 15 años aproximadamente después, encontramos un primer documento que se hace alusión a Paramonga, ¿no? A esta zona. Hay que recordar que también el término Paramonga, como lo conocemos nosotros, la etimología no es la que se utilizaba aquel entonces. Habían dos términos muy comunes, que era Parmunca y Parmonguilla, ¿no? Parmonguilla. Entonces no es quilla, sino guilla, según los documentos de la época, del siglo XVI. Entonces ya en 1548 se habla de esta zona. ¿Por qué? Porque los españoles inician en este caso la solicitud de tierras que ellos consideraban tierras vacas, tierras que no tenían población, que no estaban siendo aprovechadas por nadie, y solicitaban esas tierras en beneficio propio, obviamente, ¿no? Entonces en ese documento de 1548 se hace mención de algunos datos muy importantes, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, de que el pueblo de Paramonga, los ayus de Paramonga, estaban en contacto, por ejemplo, con los ayus de Pativilca, con los ayus de la Barranca, que eran ayus de pueblos pescadores, mientras que aquí eran ayus de agricultores. Entonces había una red comercial, digámoslo, entre los valles, ya que teníamos nosotros el valle Fortaleza, donde nos encontramos, el valle de Pativilca, que bueno, es el valle vecino, y el valle de Supe, ¿no? Entonces había una conexión por la cercanía de los valles que permitía este intercambio, este flujo comercial entre estos pueblos. Esto es en 1548. En documentos que se han revisado, que he podido revisar recientemente, por ejemplo, para 1577, ¿no? Ya estamos hablando casi 40 años después de que llegan los primeros españoles aquí a Paramonga. Para 1577 nuevamente se hace una solicitud de tierras. En el documento de 1548, por ejemplo, se decía que el edificio, el sitio arqueológico que nosotros llamamos fortaleza, no era una fortaleza, sino nos aclara que era un templo, y sobre todo que era un aquiahuasi, ¿no? Y eso es un dato muy, muy importante, muy interesante, saber de que tenemos en territorio nuestro, tenemos un sitio arqueológico que ha sido un aquiahuasi, una casa de escogidas, donde vivían pocas mujeres escogidas y dedicadas principalmente a las labores de culto y al servicio, ¿no? En este caso, digamos, ¿no? A la clase dirigente administrativa que se encontraba aquí en estas tierras. En 1577 más o menos, nuevamente se hace una solicitud de las tierras de estos lares dentro de Paramonga, el espacio de Paramonga, y por ejemplo ahí se confirma la presencia que tuvo el Estado incaico aquí en Paramonga, ¿no? Con lo cual un poquito va cayendo las teorías estas de que bueno, solamente fuimos zona de ocupación chimú, ¿no? Sino también hubo ocupación incaica, y algo de eso nos dice Garcilaso cuando habla de que en Paramonga hubo una gran batalla de expansión incaica. Pero posiblemente a razón de esa batalla el Estado incaico haya tenido poco tiempo, en realidad no más de 100 años, en la que se asentó en este lugar, pero implantó todo un aparato administrativo, un aparato religioso. Tenemos Yaguasi, tiene una ciudad que es una yacta incaica, que era la zona que llamamos la fortaleza. Todo este sector era una ciudad incaica, ¿ya? Y sobre todo se hizo repartición de tierras, habían tierras del Sol, tierras del Inca y de los demás curacados, ¿no? En este caso, por ejemplo, en este documento de 1577 se hace mención de que estas tierras de Paramonga había sectores que los indios no tocaban porque eran tierras exclusivamente del Inca, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Imagínense, las tierras que hoy en día son los campos de cultivo de la empresa IPSA eran tierras destinadas al Inca. Ya, esto es para 1577. Yo me voy a evocar un poco hacia fines del siglo XVIII y las primeras décadas del siglo XIX, que justamente tiene que ver bastante con el contexto histórico de las guerras de la independencia.
Tenemos que entender que Paramonga, estos ayllus van desapareciendo en la historia, no se tiene mucha información de ellos, pero sabemos que después se constituye, en este caso Paramonga, en parte de una encomienda, la encomienda de Barranca, ¿no? Que justamente el historiador Antonio del Busto Turburo nos dice que Barranca abarcaba, pues en realidad, cuando hablamos de Barranca, abarcaba todo lo que hoy en día también sería la provincia, ¿no? Dice, abarcaban las tierras de Supe, abarcaban las tierras de Bativica, abarcaban las tierras de Paramonga. Estoy hablando del año 1500 más o menos 35, ¿no? Entonces, cuando en 1535 se dan las primeras encomiendas a los españoles, Francisco Pizarro justamente se la da una encomienda a Antonio del Solar. Antonio del Solar es justamente quien recibe la encomienda de la Barranca y la encomienda de Surco, aquel entonces llamado Sulco, ¿no? Entonces, Paramonga le pertenecía a la encomienda de Barranca, y Paramonga en este caso era de propiedad de Antonio del Solar. Entonces Antonio del Solar sería el primer encomendero propietario de estas tierras. Ya para el siglo, voy a adelantarme un poco con el tiempo, ya de encomienda pasamos al régimen, en este caso de hacienda, ¿no? Entonces en este régimen de hacienda, digamos, el Paramonga como una ciudad, como un pueblo, no es constituido, sino queda como tal, queda como hacienda, y las tierras en este caso que van pasando de manos de otros propietarios españoles. Las tierras que eran de los ayllus que vivieron en este sector fueron absorbidas por la propiedad española. Tenemos en este libro justamente de geografía de Cosme Bueno del año 1779, él hace un registro en este caso de los curatos, de la división, llamémosle política de aquel entonces para 1779, y encontramos, por ejemplo, ya que Paramonga era parte, digámoslo así, era una de las haciendas que conformaban lo que vendría a ser el pueblo de Pativilca, ¿no? Entonces, el pueblo que se constituye es Pativilca, es un curato porque obviamente tiene una iglesia y tiene todo un sistema administrativo particular, y todas las haciendas alrededor, incluyendo las de Paramonga, formaban parte de este pueblo. Justamente ahí encontramos nosotros que Cosme Bueno nos habla de que había la provincia de Chancay, la provincia de Santa. Nosotros pertenecíamos a la provincia de Santa para 1779. La provincia de Santa tenía 7 curatos, y justamente el sexto curato era el pueblo de Pativilca, que tenía a su vez 2 anexos, ¿no? El de San Juan de Huaricanga y el de Urquía. Nosotros sabemos que Huaricanga hoy en día se encuentra justamente en el Valle Medio, dentro de la jurisdicción del distrito de Paramonga, en el Valle Fortaleza, precisamente. Es uno de los pueblos, es un pueblo muy importante, muy destacado, sobre todo por su presencia arqueológica, ¿no? Se han hecho investigaciones muy valiosas, en este caso en los sitios arqueológicos de Huaricanga. Es un pueblo con mucha tradición, es un pueblo que en su momento era un ayllus y ha sido un punto de recorrido incluso durante las campañas independentistas, tanto por las tropas de San Martín como por las tropas de Bolívar. La provincia de Chancay nos menciona Cosme Bueno que tenía 9 curatos. El cuarto curato, no, justamente era el pueblo de Barranca, que tenía su anexo nombrado Supe. En aquel entonces Supe era un anexo de Barranca, así como Huaricanga era un anexo del curato de Pativilca, ¿no? A lo largo de la constitución, digámoslo así, cartográfica del territorio peruano, bueno, hoy llamado territorio peruano, se han hecho representaciones muy importantes, y algo que nos llama la atención es la presencia de Paramonga. Es decir, Paramonga aparecía en las representaciones de los mapas que hacían los navegantes, que hacían en este caso las instituciones encargadas de ello, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, un mapa de 1675. Este mapa ha sido tomado del libro de Recursos Naturales Renovables y Pesca de María Rostorowski, esta etnóloga y esta historiadora tan importante, ¿no? Y justamente en este mapa de las costas de Barranca de 1675, que se encuentra en el Museo Naval de Madrid, ya encontramos nosotros que se representan tambos, ¿no? Ahí, por ejemplo, encontramos nosotros en la imagen el tambo de Barranca, ¿no? Encontramos un puente, el famoso río de la Barranca, y al otro lado se ve, por ejemplo, el pueblo de Cochas, y se ve en este caso la fortaleza, dice ahí, la fortaleza de los antiguos, ¿no? De la llamada
costa, ¿no? Algo así, ¿no? No. Entonces, esa fortaleza es lo que llamamos pues la fortaleza de Paramonga, ¿no? O sea, en una representación cartográfica de 1675 ya aparece representada Paramonga, ¿no? Ahí se ve, dice, el río de Paramonga, que el río de Paramonga no sería otra cosa que el río Fortaleza, ¿no? Y después tenemos un tambo hacia el otro lado del río. Obviamente en el dibujo hay un error porque la fortaleza está en la margen izquierda del río, ¿no? Fortaleza, cuando nosotros sabemos que este sitio arqueológico se encuentra en la margen derecha. Pero algo que nos llama la curiosidad es que era un tambo, es decir, se confluye en la ocupación incaica, podemos confirmar la ocupación incaica, podemos confirmar que esto era una ciudad muy importante, ¿no? Paramonga era una ciudad muy importante para los incas. Y ahí vemos nosotros, ¿no? Paramonga, se dice ahí Paramonga, pero vemos nosotros que está sobre un cerro, ¿no? Entonces se presume que ese cerro y esas construcciones que están sobre el cerro es el llamado Cerro de la Horca. Estamos hablando de un documento, un mapa de 1675, ¿no? Muy bien, ahora, ¿cómo se conectaban los pueblos de Barranca y Pativilca? Bueno, los de Barranca con Pativilca a través de este puente. No es el puente de Pativilca que nosotros conocemos, sino este es el famoso puente de Cochas. Es decir, el punto por donde se cruzaba desde la margen izquierda a la margen derecha del río Pativilca era en el sector de Cochas. Y de ahí se descendía hacia el pueblo de Pativilca y de ahí hacia el pueblo de Paramonga, o hacia las haciendas de Paramonga. Ahora, con respecto a la geografía de Paramonga y su presencia agrícola, hay muchos documentos que nos hablan de que había una importante producción, ¿no? Y está muy sumada a la producción justamente que tenían las haciendas de Pativilca, era muy similar, ¿no? Acá para muestra un botón justamente Juan Pablo Rodríguez en 1828 en una visita pastoral que hace al sector de Pativilca. Cuando hablo del sector de Pativilca estoy hablando también obviamente de las haciendas de Paramonga y todas las haciendas de alrededor. Ya nos decía por ejemplo que el comercio extranjero es muy mezquino, no pasa de 12,000 pesos anuales. Los frutos son cría de cerdo flaco que para cebarlo a los hacendados de Chancay y valles, incluyendo el nuestro, el Valle de Fortaleza, en número como de 8,000. Azúcar y mieles de la hacienda Galpón, vacas que compran de valles y agregan a sus crías para cebarlas. Dice Cuyo no pasa de 500 cabezas al año, carneros que bajan de las sierras y cebados los venden para Lima en número de como de 6,000. Las haciendas son 6, 5 de crías y una de caña, ¿no? Entonces estas actividades eran común precisamente también en la hacienda Paramonga, ¿no? La crianza de ganado, ¿no? Así como el cultivo de la caña. Esto estoy hablando para 1828, ¿no? Es decir, ya había 1824, ya digamos habían culminado las guerras de la independencia, ¿no? Y también justamente Juan Pablo Rodríguez, que es este visitador eclesiástico, nos habla de las tierras de esta zona, ¿no? Y por ejemplo particularmente del sector de Pativilca, del sector de Fortaleza, nos hablan de que son terrenos muy feraces, son terrenos que incluso no necesitan ararse más que limpiarse y plantar, produciendo más de 100 por 1, el maíz, el arroz, aunque en cortas porciones, más de 300 por 1. El trigo, cuando se logra producirse como en ninguna parte de América, 200 y más por 1, y no se atreven a sembrarlo, dice porque en el tiempo de cultivo faltan las aguas y se pierde, ¿no? Entonces esto es algo que nos llama la atención, de que aquel entonces se veía, ¿no? Se veía de que eran tierras muy prósperas, eran tierras como las vemos hasta el día de hoy, ¿no? Son tierras con muchas bondades y que favorecen grandemente a todo tipo de cultivo. Y ahí justamente tenemos este libro, esta descripción geográfica que realiza Córdoba y Urrutia en 1839, donde habla de las haciendas que formaban Pativilca, ¿no? Y precisamente ahí está hablando de la hacienda Paramonga, ¿no? De la hacienda Chilcal, de la hacienda Upacá, Galpón, Upacá Grande, Carretería, Monjas, Chilcal Chico, Cañadas. Curioso porque después vamos a ver nosotros que en el proceso de expansión de la hacienda Paramonga comienza a absorber a estas pequeñas haciendas alrededor, ¿no? Es decir, lo que fue más adelante, lo que llegaría a ser la cooperativa, ¿no? O lo que fue anteriormente la cooperativa, la empresa Grace, absorbió a todas estas haciendas que estaban dentro del territorio de Paramonga, pero también dentro del territorio de Pativilca, ¿no? Pero ahí todavía encontramos, ¿no? Que Chilcal era una hacienda junto con Paramonga, Upacá, Galpón, Carretería, Monjas, ¿no? Entre otros.
¿no? Aquí tenemos también otro mapa, ¿no? Que justamente del siglo XVII, muy interesante, en la que si nosotros vemos en la parte, ¿no? Hacia el lado izquierdo, encontramos nosotros, ¿no? Una representación muy similar, ¿no? Aquí tenemos a Barranca, ¿no? El pueblo de Barranca. Acá tenemos el puente de Cochas, aquí justamente se habla de Cochas. Tenemos el llamado río Barranca o río Pativilca, al lado un río, nada más no dice, entendemos que es el río, ¿no? El río Fortaleza, y al lado está, bueno, está en inglés, ¿no? Dice the Fort of Inga, ¿no? Es decir, la fortaleza del Inca, ¿no? Y abajo dice Par Monguilla, ¿no? Y acá encontramos una representación del Cerro de la Horca también, ¿no? Con una construcción. Entonces vemos nosotros aquí está el Cerro de la Horca y encontramos otra representación más que se hacía en la cartografía colonial, ¿no? En este caso de Paramonga. En cuanto al panorama demográfico, tenemos que entender nosotros que la población de Paramonga se contaba dentro de la población, en este caso de Pativilca, ¿no? Para 1838, que son datos que hemos podido encontrar, tenemos nosotros, por ejemplo, cuando se habla de la población de Pativilca, solo se hablan de castas. No he encontrado una descripción detallada hasta el momento de indígenas o de negros, etcétera, pero sí se sabía que teníamos nosotros, habían aquí en Paramonga, trabajaban durante toda la colonia, incluso hasta después del periodo de independencia, trabajaron esclavos negros, ¿no? Pero bueno, en la descripción de Paramonga encontrábamos nosotros, en este caso, de que había dentro de las castas, es decir, dentro de estas combinaciones raciales, 173 varones y 148 mujeres. En total había una población que contemplaba tanto el pueblo de Pativilca como todas las haciendas, incluida Paramonga, 321 personas. ¿Ya? Pero nos da un dato muy interesante y nos dicen que dentro de estas 321, 103 eran esclavos. La otra población ya eran poblaciones de españoles, ¿no? Eran poblaciones de españoles o criollos blancos, como se le decía, ¿no? Entonces la distribución poblacional para inicios de la República, pasada las guerras de la independencia, más o menos era así en este sector, ¿no? Las castas, por ejemplo, en el caso de Supe, abarcaban el 63%, en los indígenas un 37%, ¿no? En el caso de Barranca, estoy hablando de las haciendas del Valle de Pativilca, ¿no? Sobre todo de la margen izquierda, en el caso de Barranca, el 34% de la población eran castas, eran mezclas raciales, y el 66% era indígena. Pero en el caso de Pativilca no se habla de población indígena. Es como si de la noche a la mañana, a lo largo de los años, la población indígena hubiese desaparecido. Pero lo que sí sabemos es que habían poblaciones indígenas cuando en el siglo XVI llegan los españoles. Pero para el siglo XIX, 3 siglos después, ya no encontramos presencia indígena, por lo menos en algunas recolecciones de datos poblacionales que se han hecho, ¿no? Esta la realizaron Córdoba y Urrutia en 1838, y en el sector de Pativilca el 100% era castas, o sea, habían mezclas raciales. Agroindustrial Paramonga, separados para protegernos, juntos para abastecer al Perú.